buenas tardes. Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este conversatorio del CICI, donde tomamos temas que son importantes para las ciudades inteligentes. Y hoy tenemos pues, un invitado muy especial, que es la maestra Bárbara Baena, que me gustaría pues primero que se presentara entre su trayectoria y todo lo que tiene, y sobre todo el tópico que tenemos hoy, que va hacia la inteligencia artificial, y que hoy es un tema pues muy hablado y además donde pueden haber muchos mitos, pero también muchas realidades, sobre todo muy tangibles para los que vemos el tema de las ciudades inteligentes. Bárbara, adelante, si nos quieres platicar de tu trayectoria. Muy bien, pues yo soy egresada del CUSEI, ingeniera en computación, hace 25 años más o menos. Después de salir del CUSEI tengo el honor de primero estar aquí y luego de estar en IBM de México. Llevo 25 años trabajando para esa empresa. Actualmente estoy liderando 3 equipos que están desarrollando aplicaciones con inteligencia artificial. Y tengo una maestría en comercio electrónico y actualmente soy doctorante aquí en el CUSEA, en el doctorado en inteligencia artificial. Mi tesis abarca la parte de cómo podríamos confiar en la inteligencia artificial, cuál es la intersección entre la experiencia de usuario y qué tan a gusto yo como humano me siento utilizando componentes de inteligencia artificial. Y esa soy yo. Y entonces, bueno, pues ya metidos en el tema, ¿cómo definiríamos la inteligencia artificial hoy? Para quienes no entienden el término, puede haber mucho de ficción, pero en la realidad, ¿cómo lo ves en el día a día trabajando en un área de tecnología? Muy bien, bueno, en la empresa en la que trabajo a nivel, somos 300,000 empleados en todo el mundo. Y con la experiencia de Smart Cities que hemos estado haciendo en los últimos 10 años, yo soy muy práctica y la parte de la inteligencia artificial la veo desde el punto de vista cómo podríamos enseñarle a una máquina a pensar, y cuando tienes esa premisa, pues te das cuenta que en realidad lo que estás haciendo es identificando patrones en un proceso que estás digitalizando, cualquier proceso que sea, si es de gobierno, si es de industria. Por ejemplo, todos los algoritmos que le enseñan a una máquina a pensar existen desde 1950, 1960, y ahí lo que nos faltaba era poder de cómputo. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Para mí, identificar patrones en un proceso lógico que me van a poder permitir describir un proceso, prescribirlo, predecirlo y hacer análisis que nos lleven a decir si el comportamiento de los últimos 2 años de este proceso digitalizado ha sido puedo predecir qué va a suceder en los siguientes 2 o 3 años, y puedo aumentar la inteligencia del humano para tomar decisiones contra esa información. Entonces sí puedes entrenar a una máquina a hacer cosas repetitivas que ya para nosotras o nosotros como empleados o como personas es muy aburrido. Entonces, si ya puedo automatizar ciertos procesos porque el 90% de las veces lo tengo que hacer de una forma, eso le estoy enseñando a la máquina. Y se fijan cómo estoy utilizando ya porcentajes, temas estadísticos que conocemos desde la secundaria. Entonces esa es para mí una forma muy práctica de describirlo. ¿Cómo entreno a una máquina a identificar esos patrones y eliminar tareas repetitivas, pero que aumentan mi inteligencia porque puedo hacerlo de una forma muy rápida? Y bueno, existe también como esta frontera entre qué es una ficción y qué es una realidad. Pero la parte que tenemos es que hoy usamos mucha inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y en las ciudades hay mucho. ¿Podríamos tener algunos ejemplos? Sí. Para mí el ejemplo, me voy a enfocar ya en un gobierno inteligente. Y en un gobierno inteligente tenemos, por ejemplo, servicios de soporte a los ciudadanos. Y en esos servicios de soporte ustedes van a empezar a ver qué hacemos. Bueno, pedimos licencia para conducir, pedimos permiso para algún negocio. Hacemos procesos muy repetitivos y preguntas muy frecuentes. La misma pregunta la podemos estar contestando 1000 veces en un día, la misma pregunta. Entonces ahí podríamos hablar de los bots
los chatbots, que les llamamos, donde tú puedes contestar, interactuar con una máquina y yo con una pregunta frecuente te puedo dar la respuesta y guiarte a través de un proceso de gobierno, por ejemplo. ¿Cómo puedo sacar mi licencia? ¿Dónde puedo sacar mi cita? ¿Dónde están las oficinas? Son preguntas muy frecuentes que un chatbot podría hacer, por ejemplo. Y dentro de eso, entonces, pues lo que nos permite es ganar más eficiencia, más tiempo, podemos reducir filas de personas esperando para que nos puedan atender o resolver alguna duda. Así es. Actualmente la experiencia que tengo, por ejemplo, en el caso particular de los chatbots, tenemos un chatbot que podría tener 6,000 a 15,000 usuarios, y esos 6,000 a 15,000 usuarios son personas que están aprendiendo un proceso dentro del gobierno o dentro de la industria. Y entonces nos quita esa parte de tener a un ser humano respondiendo la misma pregunta 1000 veces. Puedo tener una máquina mientras el ser humano está definiendo mejoras en ese proceso, por ejemplo. Entonces ya cambiamos la perspectiva de cuando soy soporte o doy soporte a los ciudadanos o soporte en la industria, puedo estar identificando, a ver, ¿cuál es la pregunta más frecuente que me hacen? Entonces, si esa pregunta está direccionada a un proceso que digitalicé incorrectamente, tengo que hacer una corrección en esa transformación digital que hice, porque esa pregunta frecuente puede ser algo que está bloqueado en un proceso físico de pedir una licencia o pedir un certificado de impuestos o alguna cosa que es muy, muy repetitiva. Puedo identificar dónde tengo los nudos del proceso que digitalicé. Y eso lo hace un experto, el experto que en vez de estar contestando una pregunta, porque ya se saben las 1000 respuestas de las 1000 preguntas que hizo, ya puede empezar a diseñar soluciones que mejoren la experiencia del usuario, por ejemplo. No, esto nos abre un universo tremendo, porque además estos sistemas pueden estar trabajando día y noche, tienen un horario de ventanilla. Así es. Entonces nos dan una eficiencia. Y por otro lado, algo que mencionaste muy importante es los datos. Tienes que tener un flujo de datos de una calidad importante para que tu sistema pueda empezar a determinar esos patrones que están ahí. A mí se me ocurre un ejemplo cotidiano, es las calles que luego se van dañando y se van haciendo unos agujeros. Si tuviéramos datos de cuándo se van formando esos agujeros, qué tanto tardan en aparecer, por ejemplo, reportes, por varios años, podríamos tener un sistema de inteligencia artificial que pudiera predecir dónde van a aparecer otra vez agujeros. Yo creo que sí, y toda la inteligencia artificial un poquito antes parte de tener datos limpios, medio estructurados, porque podría ser una imagen en vez de, ay, aquí en esta calle, entre esta calle y esta apareció un bache, es una fotografía con geolocalización. Entonces puedo tener imágenes o puedo tener datos ya más concisos, limpios, estandarizados, que yo voy a estar alimentando y ordenando en cierta forma para después poder hacer una descripción de dónde están apareciendo los baches, por qué están apareciendo, hacer relaciones ya un poquito más interesantes, saber qué tipo de concreto o qué tipo de, aquí voy a también usar qué proveedor utilicé para tal calle, que es donde se está creando más este tipo de baches. Sí se puede hacer ese tipo de predicción teniendo datos y generando datos. Y ahí entra otro tema en esto de ciudades inteligentes que a mí me parece muy padre, que es el tema de crowdsourcing. Cómo nosotros como ciudadanos podemos empezar a interactuar con esos sistemas y crear esos datos que alguien va a analizar para poder tomar decisiones. Y que eso nos haría también, pues, en este tema de predicciones, adelantarnos antes de que sucedan los hechos, entonces tomar acciones, exactamente estas decisiones, que permitan entonces que no haya baches en algún momento, porque estaríamos dando mantenimiento preventivo, pero además solo donde se necesita, que es donde tienen más incidencias que están reportando. Así es. Y para uno de nuestra audiencia que quisiera empezar a incursionar en la inteligencia artificial, es difícil. ¿Qué camino tiene que seguir para poder empezar a desarrollar soluciones que podrían beneficiar aplicando la inteligencia artificial? Ok, bueno, sí es un tema aquí en la región, voy a hablar en la región, y eso sucede en muchas regiones, no somos únicas, pero siempre hay un hueco entre lo que aprendemos en una licenciatura, en una maestría, y lo que se está aplicando ya en el Smart Government o en
industria, gobierno inteligente o industria. Y siempre hay un huequito ahí de 6 meses, 12 meses, donde a ver, si queremos trabajar con datos, entonces tengo que saber los lenguajes que me ayudan a limpiar esos datos, bases de datos, acomodarlas, hacer análisis de información, tener ingenieros de datos. Y ahorita, por ejemplo, ese rol no tiene una carrera, es una especialización ya después que sales de tu carrera, dentro de la industria. Pues necesitamos científicos de datos, ahí ya hay carreras en toda la región respecto a ciencia de datos. Es complicado, yo creo que no tanto si tú tienes esa necesidad de aprender cómo funciona la ciencia de datos, los datos como tal y el proceso de inteligencia artificial de estar entrenando a una máquina. Yo creo que no es tan difícil generarlos, al menos en mi experiencia con un equipo como de 60, 70 personas, más o menos la media nos toma 6 a 8 meses de que estas personas empiecen a especializarse en esos roles que tenemos en un proceso de ciencia de datos. Y un equipo entonces de trabajo para resolver un problema con inteligencia artificial, ¿como cuántas personas intervienen? Ok, actualmente en el chatbot que tenemos están trabajando 40 personas de diferente seniority, le vamos a llamar. Recién egresados de licenciatura, un par de maestros, 2 doctores, interactuando con personas que tienen, no sé, 15 años de experiencia como full stack developers. Y más o menos ese chatbot son 20 personas, 25 personas. Muy bien, no, pues nos da una muy buena idea y lo importante que en esas tecnologías pues es el trabajo en equipo. Así es. Esa es la clave. Siempre. Donde esto genera una competencia que puede traducirse después en un beneficio para todos cuando sí. ya lo aplicas en tu localidad. Y ahora que tocas ese tema, sí es un tema de colaboración, de aprender a trabajar en equipo y entender, a ver, yo soy ingeniero de datos, voy a interactuar con un científico de datos, con un arquitecto, con mis líderes que me dan la visión de qué es lo que quiero que haga en esta ciudad, este componente. Entonces sí es una colaboración y es a veces la parte también más complicada, que se entiendan qué tienen que entregarse un rol a otro rol. Muy bien, pues ahora lo que tenemos es, Laisa nos va a presentar una serie de videos a entrevistados sobre este tema de la inteligencia artificial para ver qué tanto tiene. Laisa, que es de nuestro equipo de producción. Hicimos unas entrevistas a partir de una encuesta sobre el mismo tema que es inteligencia artificial. Y los entrevistados fueron chicos de preparatoria que vienen del CETIS y que están haciendo su preparatoria técnica en programación. Y vamos a ver qué opinan. ¿Qué te pareció la encuesta? La verdad me pareció una muy buena encuesta, ya que es un tema nuevo en lo personal. Me parece un tema muy bueno y amplio, ya que son nuevas tecnologías y por lo que veo fue una encuesta para ver cómo se implementaría a la sociedad. ¿Y qué opinas del tema? Pues la verdad, como ya comenté, el tema me pareció muy bueno, ya que es un tema muy amplio y nuevo, ya que mete nuevas tecnologías, las cuales nos van a poder ayudar a nuestro día a día, que en la cuestión de desarrollar las smart cities y optimizar más nuestro día a día. ¿Qué te pareció la encuesta? Me pareció bastante entretenida, el tema es muy extenso de hecho y nunca lo he tratado, pero se me hizo divertido, vaya, ver todo lo que conllevaba lo de la inteligencia artificial y todo eso. Y en sí me gustó la encuesta y a pesar de no saber mucho del tema, se me hizo algo fácil de comprender. ¿Y qué opinas del tema? El tema, ese no lo he tratado demasiado, la verdad, pero me parece un tema bastante entretenido, en el que muchas personas se están metiendo ahorita mismo y es de los principales factores de la tecnología ahorita que están surgiendo. ¿Qué te pareció la encuesta? Súper interesante. Es un tema que a mí me interesa mucho, que verdad sí tenía algo de información, pero gracias a esta encuesta he aprendido más cosas. ¿Y qué te pareció el tema? El tema me parece interesante porque creo que es algo que se vive más hoy en día, como algo más actual.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Esparza. Estoy en la licenciatura de Negocios Internacionales y bueno, la encuesta me pareció muy interesante ya que me hizo reflexionar acerca de mis conocimientos sobre inteligencia artificial y de igual manera me puso a pensar sobre si realmente me daba cuenta cuando utilizaba dicha inteligencia. Creo que es algo que está tan natural en nuestro día a día que no nos damos cuenta cuando la utilizamos. Entonces, es interesante ver ese aspecto de saber cómo nos ayuda. Y pues el tema en general también me parece bastante importante porque creo que nos puede beneficiar a realizar más actividades de la que ya lo hacen, más que sean más sencillas, más rápidas, más automáticas. Entonces considero que es importante que se hable para que lo podamos ir empleando en nuestro día a día en más cosas. No, pues ahí saben todos que es un tema de actualidad, que es importante y pues desde diferentes partes el asombro de que ya esté inmerso con nosotros. Por ahí Santiago nos va a presentar ahora las preguntas. Ok, bueno, nos dimos a la tarea de, en efecto, como nos comentó nuestra compañera Alexa, fuera de esas entrevistas alrededor del campus. Estas fueron las respuestas de los compañeros que contestaron nuestras preguntas. La primera pregunta fue, ¿cómo definirías el concepto de la inteligencia artificial? Y su respuesta fueron las siguientes. 100% de las personas respondieron que es la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Las primeras respuestas fueron robots que hagan labores cotidianas, cámaras inteligentes que regulen el tráfico de automóviles y máquinas que superan la inteligencia que los asesinos. Para la segunda pregunta, les preguntamos ¿cuánto estimas que cuesta un proyecto de inteligencia artificial y que puede tener un impacto en servicios ciudadanos? En este hicimos una tabla, una medida desde 10.000 a 1 millón. La respuesta fue la media, que es más o menos 500.000 pesos. Para la siguiente pregunta, ahora les preguntamos cuáles son los usos más comunes que identificas con la aplicación de inteligencia artificial y las respuestas fueron las siguientes. El 22% comentó que para asistentes de voz, el 14% para smartphones, el 8% análisis de hábitos, el 10% aplicaciones médicas, el 10% optimización de rutas de tráfico, el 6% de herramientas de fotos y videos automatizados, el 16% vehículos autónomos y el 14% asistentes personalizados. Para la siguiente pregunta, ahora les cuestionamos ¿qué tan accesible es que pueda ser la inteligencia artificial para que los ciudadanos en América Latina puedan crear soluciones de smart cities programadas y desarrolladas localmente? En este caso, fue una media de respuestas y hicimos como una tablita que selecciona entre 1 y 5, que tan importante es para ellos, y en este caso el 10% nos contestó que resolver problemas de tráfico lo consideran en un 3.82%. Para mejorar el comercio electrónico contestaron un 11.4% y lo mantuvieron en un 4% del total. El 8.7% contestó que soluciones del turismo y en este contestaron una media de 3.18. El 11.4 contestó que para mejorar la eficiencia de servicios y logística en la ciudad y en este contestaron un 4.0. El 12% para acelerar la economía y en este contestó 2.91. El 8.4% contestó que resolver problemas del cambio climático lo consideran en un 3.09%. El 11.4% contestó que automatizar servicios de gobierno y este contestó en un 4.18%. Y finalmente el 10.2% contestó para mejorar la educación y este lo comentó con un 3.72%. Como última pregunta, ahora les decimos que si les gustaría participar en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, y en este caso lo que contestaron fue el 90% que sí y un 9.1%. Bueno, pues además yo creo que en una de las preguntas que había todos los problemas que pueden resolver con inteligencia artificial en las ciudades, nos da un tipo de agenda, de prioridades, donde ven ellos que es importante, que podría haber trabajo para algunos de los temas que están viviendo. Muchas gracias, Santiago. Y entonces, en este tema, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar? Aquí todos dicen que sí, que sí les gustaría participar en un proyecto de inteligencia artificial. Pero en tu experiencia dirigiendo equipos, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar gente que quiera sumar un equipo de trabajo ya en la industria de inteligencia artificial? Bueno, sí ha sido difícil en el sentido de repente, yo otra vez voy a verme muy práctica, pero la cuestión de digitalizar procesos, yo creo que sigue habiendo muchas diferencias en las diversas organizaciones.
Entonces, esto de la pandemia logró, al menos trato de ver cosas positivas en las cosas tan feas, pero logró que varias generaciones o distintos sectores de la población pudieran tener o acceder a la tecnología, y eso nos dio un buen empujón en el sentido de que más gente esté comprendiendo cómo el uso de la tecnología nos acerca también a la inteligencia artificial. Eso facilita las cosas, pero si me preguntas a nivel de habilidades de recién egresados, sí, mencioné, hay un pequeño gap ahí que cubrimos en 6 meses, 12 meses, y siempre pues, es un poquito de dificultad, porque si yo ya tengo un proyecto que está entregando 60% de las funciones que espero entregar en 3 años, y llega una persona nueva, tengo que sumarle su curva de aprendizaje para que de verdad esté desarrollando ya ese tipo de aplicaciones. Y es un cambio de mindset, ya no estamos, o de forma de pensar, ya no estamos digitalizando un proceso físico, ahora estoy aumentando la inteligencia de los expertos de ese proceso para acelerar la digitalización. En una de las encuestas, por ejemplo, me llamó mucho la atención que las nuevas generaciones identifican que social media, Instagram, WhatsApp, todas esas aplicaciones, las sugerencias que nos dan de películas, de videos que ver, de música que escuchar, van revisando un comportamiento de hábitos que tengo como ser humano, y eso nos acerca a que entiendan los beneficios que significan para la humanidad este tipo de aplicaciones, porque al final, y como ya hemos hablado bastantes veces, se trata de tener una mejor calidad de vida siempre con esto de la tecnología, o al menos ese es el espíritu con el que a mí me gusta trabajar. Y sobre todo que esto es como parte de una revolución que viene, entonces, como decíamos, habrá trabajos muy repetitivos que empiezan a desaparecer, pero si la apuesta en este tipo de tecnologías, y primero es la parte de ciencia de datos y luego después la parte de inteligencia artificial, seguramente van a tener una carrera profesional muy interesante y además bien remunerada. Sí, también. Y ahí no sé, como también habíamos comentado tú y yo, Víctor, en cada revolución, en cada cambio de era, ahorita los datos es la fuente la fuente natural de información más grande que nos va a permitir en la tecnología inyectar todos estos avances, los datos, porque estamos conectados a nuestro celular que está generando un montón de datos mientras nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, regresando al tema de trabajos que cambian, en la revolución industrial hubo trabajos que ya no eran factible tenerlos por la tecnología que ya se tenía. Ahora con el uso de estos datos, el uso de tecnología que puedo definir patrones, predecir cómo se comportan ciertos procesos, aumentar la inteligencia y acelerar la toma de decisiones, pues otra vez los trabajos van a cambiar, y los trabajos van a cambiar para dejar de hacer, a mí por ejemplo, algunos de mis colaboradores es, oye, ya me aburrí de estar haciendo esta tarea 100 veces en el mes, ¿puedo automatizarla? Claro que sí puedes, y en lo que automatiza ese trabajo puede empezar a diseñar otras soluciones o hacer otros diseños de proceso más interesante que le habilitan más conocimientos, más habilidades. Entonces es parte de un cambio de era. ¿Qué nos espera en una visión entre lo que hoy vivimos y lo que en poquitos años vamos a ver? Por ejemplo, hace 20 años se hablaba de un auto que se manejaba solo, que tenía inteligencia artificial, sí. Le llamaban el auto increíble, y era como una ficción, pero hoy es algo que podría ser posible. De hecho ya hay aviones que se manejan solos, no son tan parlanchines como que salían en esta serie, pero los aviones se manejan solos, ya no necesitan mucha intervención humana. Hay autos también que ya están haciendo eso, pero ¿qué es lo que tú ves que va a empezar a cambiar muy rápido? No nos estamos dando cuenta a veces, hasta que caemos en estas encuestas, de todo lo que nos viene a generar un cambio, pero ¿qué es lo que tú ves en un futuro cercano? Muy bien. Quizás un poquito atrasado y por eso lo menciono, porque para mí la experiencia del usuario con la interfase hombre-máquina
tiene que mejorarse cada vez más y más, y tengo que dejar de seleccionar o llenar formatos con 50 campos, y soy muy práctica otra vez. Formatos súper complejos. Si voy a sacar una cita para actualizar mi INE, mi credencial de identificación, son como 50 datos los que tengo que llenar, y es muy complicado un proceso digitalizado de esa forma. En la vida cotidiana yo lo que veo es que cada vez va a ser más fácil interactuar entre la máquina y el hombre por ese tipo de cosas, formatos predefinidos con base a datos que tengo. Eso lo ligo a la inteligencia artificial porque, de nuevo, las compañías grandes que están utilizando ahorita inteligencia artificial lo hacen en el tema de social media, pero yo ya te doy una propuesta. Ya he visto que has escuchado este tipo de música 100 veces, te va a gustar esta canción, y si has llenado esta forma 10 veces, yo ya tengo tus datos para que solo en 2 clics puedas continuar con un proceso y habilitar procesos tanto de gobierno inteligente como de banca. O sea, hay muchos procesos donde todavía la digitalización que hicimos los ingenieros, los programadores, no está al 100. Todavía la interfaz de usuario nos falta mejorarle mucho en la vida cotidiana, y lo ligo con inteligencia artificial por los comportamientos. Y es una forma muy práctica de verlo, y es lo que tengo que hacer en mi trabajo todos los días, por eso lo mencioné. No, muy interesante, porque no nos damos cuenta, pero perdemos muchísimo tiempo. Por ejemplo, entraste a un programa de doctorado y te pidieron una serie de documentos que ya tenías, pero tuviste que volver a completar. Así es. Te vas a dar de alta o vas a contratar a una persona y tienes que pedirle una serie de documentos, que eso se va a fusionar muy rápido, se va a validar, y es otra manera de ganar. ¿Qué mensaje darías? ¿Crees que en América Latina tenemos potencial para jugar en este papel? Porque esto va a cambiar completamente nuestro mundo, nos está cambiando, y necesitamos estar también protagonizando, si no nos vamos a quedar en otra era, en otra revolución anterior. Algo con lo que me gusta cerrar siempre este tipo de conversaciones o de pláticas es el tema de diversidad. Siempre lo tratamos como, debe de haber diversidad, pero la cuestión aquí cuando tú estás entrenando una máquina y no hay la diversidad suficiente, pues podemos estar entrenando la máquina con ciertos prejuicios. Entonces la ética en la inteligencia artificial es muy importante, que si tenemos oportunidad en Latinoamérica, yo creo que sí. Y de verdad, hablando ya en mi región como México, toda esta creatividad que tenemos, yo he visto soluciones que sorprenden a otras regiones. ¿Cómo se les ocurrió esto? Pues se nos ocurrió por la forma que tenemos de vivir, el ambiente que tenemos, los problemas que tenemos que resolver en nuestra vida cotidiana, y sí tenemos mucho potencial en toda Latinoamérica de hacerlo. Y no solo tenemos el potencial, debemos hacerlo, porque si no, ese entrenamiento que estamos dando a una máquina se va a quedar sin nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Entonces, entre más personas de diversos géneros, de diversas regiones, tengamos entrenando a una máquina, la máquina va a ser más ética, más justa, más diversa en su forma de tomar decisiones. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora a proceder con Osvaldo para que te pueda dar un diploma de agradecimiento por haber participado en este conversatorio, haber abierto las mentes y motivado a todos a hacer mucha inteligencia artificial. Gracias. Y pues de parte de nosotros, del doctor, del equipo de servicio social, pues darles la bienvenida aquí al Smart Cities, que es el CICI, y pues por habernos acompañado a este tema que es inteligencia artificial, y pues bienvenida nuevamente. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues los invitamos a que sigan con nosotros en los siguientes conversatorios que tenemos. Hemos hablado ya de inteligencia artificial, hemos hablado de ciencia de datos, de redes de nueva generación. Todo eso está cambiando nuestro mundo, nuestras ciudades, y esperemos que ustedes sean parte también de esos cambios, pero no solamente como usuarios, sino también como conductores, para que podamos tener un mundo más interesante.